Bien, entonces ya revisamos pues algunas propiedades de la transformada Z, como son pues la propiedad de superposición, básicamente, de diferenciación. La idea es que revisemos hoy unas propiedades bastante importantes, como es la de convolución y esta que es la de desplazamiento en el tiempo discreto, ¿no? Digamos que, o también se conoce como traslación temporal. ¿Esta propiedad de dónde surge? Pues surge como la dual de la propiedad de traslación frecuencial. Es decir, recordemos que se revisó que si se tenía una función f de n y al aplicarle la transformada z, pues se obtiene una función fz t sub m y una respectiva región de convergencia. Pero si a esa función f de n se le multiplica por una exponencial, digamos, e a la menos alfa n, ¿sí? Entonces, la propiedad de traslación frecuencial nos dice que la transformada z de esa función es igual a la transformada de f, ¿sí? Pero cada término z se multiplica por e a la alfa, ¿sí? Como tal, ¿no? Entonces, es la propiedad de, si aquí es negativo, pues aquí es positivo, ¿no? La propiedad de traslación frecuencial. Entonces, el hecho de que se multiplique cada término por e a la alfa, por ejemplo, implica que la ubicación de los ceros, más bien, la ubicación de los polos y la región de convergencia cambian de sitio, ¿no? Entonces, eso hacía que la región de convergencia, digamos que se cambiara, ¿no? La ubicación de los polos cambia, luego la región de convergencia cambia porque la región de convergencia está limitada por los polos. Y en este sentido, pues eso implica que si cambia la región de convergencia, se está presentando una traslación frecuencial. ¿Sí? Traslación frecuencial, se llama traslación frecuencial. La propiedad de traslación o desplazamiento en el tiempo, pues es el dual, ¿no? Entonces, si en el dominio del tiempo se tiene una función f de n, ¿sí? Y al aplicarle la transformada z se tiene su respectiva función de transferencia con su respectiva región de convergencia. Entonces, si esa función f de n se desplaza en el tiempo, pues puede ser desplazamientos negativos y aquí pues como podemos observar acá también positivos. Si se desplaza en el tiempo, por ejemplo, una muestra, la propiedad nos dice que su transformada z es la transformada z de la función, o sea, sin el desplazamiento, multiplicado por z elevado al valor del desplazamiento. O sea que el desplazamiento es menos 1, pues z sería la menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un desplazamiento en el tiempo implica que la función se multiplica por una exponencial. Esta es una exponencial. Entonces, la propiedad de traslación temporal frecuencial que nos dice, si se multiplica por una exponencial, en la frecuencia hay una traslación frecuencial. Por dualidad, si hay traslación o desplazamiento temporal, pues quiere decir que en la frecuencia se multiplica por una exponencial. Esa exponencial z a la menos 1, pues es muy importante porque nosotros la vamos a revisar más adelante cuando implementemos los filtros y sistemas digitales. Se conoce como la unidad de retardo, ¿sí? Z a la menos 1 es un retardo de un periodo muestreo, ¿sí? El término z a la menos 1 es equivalente a un retardo en un periodo de muestreo. Es tan importante como el operador 1 sobre s en Laplace. 1 sobre s, pues es un integrador, ¿no? Aquí, pues es una unidad de retardo. Eso se conoce como un delay. Bueno, obviamente, pues aquí si tiene un retardo de una muestra, ¿no? Es la propiedad de desplazamiento temporal migra para m muestras de desplazamiento. Entonces, si a la función f se le retrasa m muestras hacia la derecha, entonces la propiedad nos dice que su transformada z es igual a la transformada z de la función sin desplazarse, multiplicado por una exponencial z elevado al valor del número de muestras que se desplaza, ¿sí? Bien. Entonces, digamos que en el caso de desplazamientos hacia la derecha, o sea, retardos o retrasos temporales, digamos que la propiedad es muy sencilla porque no tiene en cuenta condiciones iniciales, ¿no? Pero sí hay un caso especial y es cuando el desplazamiento es hacia adelante, ¿no? Como se observa acá, ¿no? Si el desplazamiento es hacia adelante, entonces tiene un tratamiento diferente. Bueno,
Bueno, para terminar esta parte, digamos que a diferencia de esta propiedad de la traslación frecuencial, con la traslación temporal, digamos que se está afectando, o sea, digamos que lo que se agrega es básicamente polos en z igual a cero. Entonces, digamos que la región de convergencia no se ve afectada. La región de convergencia bajo esta propiedad se mantiene de la misma forma, ¿sí? Caso contrario en el propiedad de traslación frecuencial, que sí la región de convergencia cambia. Acá la región de convergencia se mantiene, ¿sí? Porque es como colocar polos en cero, ¿no? Entonces, pues obviamente eso no va a afectar en sí la región de convergencia. Bien, ahora, si la función se desplaza un valor positivo de m, o sea, se adelanta en el tiempo, entonces la propiedad que nos dice, la propiedad de desplazamiento nos dice que la transformada z de la función fn más m, donde m es el número de muestras hacia adelante, es igual a z, bueno, la transformada z de la función sin desplazamiento, o sea, la transformada z de fn sin desplazarse, multiplicado por el exponencial z elevado a la al valor del desplazamiento. Obviamente, cuando el desplazamiento es positivo, pues aquí es elevado a la más m, ¿sí? Pero aquí tiene en cuenta condiciones iniciales, ¿sí? O sea, cuando el desplazamiento es hacia la izquierda, o sea, adelantos temporales, se deben tener en cuenta las condiciones iniciales. Entonces, la transformada z de una función desplazada en adelanto es igual a z elevado al valor del adelanto por la transformada z de la función sin desplazamiento menos z elevado al desplazamiento por la condición inicial, o sea, la función f evaluada cuando n es igual a 0, ¿no? Menos, menos z elevado a la m menos 1, la m menos 1, z elevado a la m menos 1, ¿sí? Por la función en el tiempo evaluada cuando n es igual a 1. Y así sucesivamente hasta cuando el valor de, cuando m menos 1 sea igual a 1, se hace hasta cuando m menos 1 igual a 1, hasta ahí termina la propiedad, ¿no? Opciones. Se hace hasta cuando m menos 1 es igual a 1. Entonces, por eso queda z a la 1 por la condición inicial que es que la función en dominio del tiempo, cuando el tiempo n es igual a m menos 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si m es igual a 2, ¿sí? Si el desplazamiento fuera igual a 2, entonces, pues, por este ruido que me aparece acá, si m, si m es igual a 2, ¿sí? Por ejemplo, m vale 2, entonces aquí quedaría z al cuadrado, aquí quedaría z al cuadrado, m menos 1 cuando nos da 1. O sea que hasta aquí se evalúa porque m menos 1 es igual a 1, ¿sí? Si m es igual a 3, pues aquí sería z a la 3, luego z a la 3, luego z a la 2 y hasta el término z por f de 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Entonces, pues, esta propiedad es muy utilizada cuando se trabaja con ecuaciones de diferencias, que son las ecuaciones de diferencias, ustedes saben que así se representan los sistemas discretos en el dominio del tiempo. También se va a utilizar cuando se solucionen ecuaciones de diferencias, ¿sí? Vamos a utilizar. Y también vamos a utilizar esta propiedad para implementar sistemas digitales. O sea, esta propiedad es muy importante, ¿no? Obviamente lo más conveniente o lo más sencillo, la idea es que los desplazamientos estén hacia atrás, ¿no? O sea, que sean retardos temporales, porque se facilita, ¿no? Pero si tenemos retardos en adelanto, pues tendríamos que considerar las condiciones iniciales. Si no nos dan condiciones iniciales, pues uno asume que las condiciones iniciales son nulas, ¿no? O sea, valen cero. Bueno, entonces para ejemplificar esta propiedad la vamos a hacer inicialmente para una función con retraso y una ecuación de diferencias en adelanto, ¿no? Bueno, algo que es importante tener en cuenta acá eh, es que acá estamos hablando de f de n-1. Obviamente f de n-1 es una función f de n que tiene muchos componentes que dependen de n, ¿no? Tiene muchos componentes que dependen de n. Entonces es importante para poder aplicar esta propiedad que cada elemento que depende de n tenga el mismo desplazamiento, ¿sí?
cada elemento que dependa de n debe tener unos desplazamientos. Si, por ejemplo, si hay una función que tiene n menos 2 multiplicada por algo o operada con otra n menos 3, pues ya no se puede aplicar, ¿no? Los dos desplazamientos tienen que ser iguales. Bien, entonces en este caso, pues la idea es aplicarlo para esta función, una función cosinusoidal, pero digamos que aquí me voy a apoyar en las tablas de transformadas para no demorarnos tanto. Entonces acá, digamos que el ejercicio plantea calcular la transformada z de esta función, ¿no? Entonces, pues esta función, si la graficamos, es una función que es unilateral positiva, que corresponde a un coseno y desplazada, ¿no? Entonces, podríamos decir que, bueno, puede ser que sea una función de este tipo, ¿no? Digamos. No es exactamente esta función, pero es de esta forma, ¿sí? Entonces, es una función coseno, pero está desplazada aquí un valor fino. Bueno, tiene una amplitud 1, ¿sí? Y, bueno, y mu de n menos 2, pues entonces quiere decir que adicionalmente está desplazada a 2 muestras. O sea que efectivamente la señal, si aquí es 0, 1, a partir de 2 arrancaría, o sea, sería esta. Vemos que es la roja que está desplazada. Bueno, o sea, es una función coseno desplazada en fase, pero también digamos que arranca en mu n igual a 2. Bueno, bien, entonces, pues la idea es que si se quiere utilizar esta propiedad, los desplazamientos de cada uno de los elementos que dependen de n de la función deben tener el mismo valor de desplazamiento. Pues obviamente este ejercicio se hizo a propósito pues para factorizar, ¿no? Entonces esto es igual a coseno. Entonces si se factoriza el término pi octavos, ¿cierto? Pi octavos por n pues da pi n octavos, ¿no? Y pi octavos por 2 pues daría pi cuartos, ¿no? Quedaría, factorizando quedaría menos 2 por mu de n menos 2. Entonces, como se puede observar aquí, los dos desplazamientos, cada elemento que depende de la función tiene el mismo desplazamiento. Entonces, ahí podemos utilizar la propiedad. Bueno, bien, entonces, pues, para poder aplicar la propiedad, entonces se puede asumir que f de n, pues, es igual al coseno de pi n octavos por mu n, o sea, es la función sin desplazar. Entonces la pregunta aquí, bueno, es cuál es la transformada z de esta función. Entonces la transformada z de esa función, pues no lo voy a hacer analíticamente, voy a hacer uso de tablas de transformadas. Aquí tengo pues, una tabla de transformadas del libro de Ogata con sistemas de control tipo discreto de Ogata. Es un texto que muestra unas tablas de transformadas bastante completas. Entonces me voy a ubicar donde está la del coseno. Recuerden que la clase pasada hicimos la del seno y ustedes quedaron de hacer pues de tarea, que pues quisieran la del coseno, ¿no? Pero en este caso, pues este es el coseno, ¿sí? Donde obviamente omega es el mismo valor de omega, o para nuestro caso, en el ejercicio, pi octavos. KT podría decirse que es el mismo valor de n, ¿sí? Donde t, bueno, k es n y t puede valer 1, ¿sí? Y la transformada z de esta función, ¿sí? Aquí en la tablita, en la parte superior, voy a mostrarles acá, pues nos muestra la respectiva tabla de la transformada z equivalente en la tabla, bueno, ¿sí? Entonces aquí está la función en el tiempo discreto y acá su transformada z en la cuarta columna, ¿no? Entonces por eso nos ubicamos acá. Entonces como estamos en la línea 15, ¿no? En la línea 15, pues omega es igual a pi octavos y kt es igual a n, ¿no? Y su transformada z, o sea, aquí ya por tabla su transformada z, si esto lo multiplicamos por z al cuadrado, le dimos sobre z al cuadrado, pues esto es igual a z al cuadrado menos z coseno, obviamente t vale 1, entonces acá sería pi octavos,
¿sí? Pi octavos sobre z al cuadrado menos 2z coseno de pi octavos más 1. Entonces esta es la transformada z de la función que nosotros teníamos del coseno sin desplazarse, utilizando pues tablas de transformadas, ¿no? Entonces pues con las tablas se llega a la conclusión de que la transformada z de la función sin desplazamiento es igual a z al cuadrado menos z coseno de pi octavos sobre eh, z cuadrado menos 2z coseno de pi octavos más 1, ¿no? Obviamente, como es una función unilateral positiva y bueno, la región de convergencia muy posiblemente son las circunferencias con radios mayores o iguales, mayores que 1, circunferencias centradas en origen con radios mayores que 1, pues este coseno, este coseno proviene de dos raíces complejas que son exponenciales complejas y el lugar geométrico es el círculo unitario. Entonces, tanto para el seno como para el coseno, los polos están ubicados en el círculo unitario. Y como la región de convergencia no posee polos, pues su región de convergencia son circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1. Bien, entonces volviendo a la propiedad que nos dice, bueno, entonces la transformada z de x de n es igual a la transformada z, como si tuviéramos acá la transformada z de, del coseno, bueno, digamos que de f de n menos 2, ¿sí? Porque en este caso es como si m fuera igual a 2, ¿no? Entonces n menos 2. Y según la propiedad es igual a esto, pues es igual a z elevado al desplazamiento multiplicado por la transformada z de f de n, o sea, de la función sin tener en cuenta el desplazamiento. Esto es igual a z a la menos 2 multiplicado por la transformada z de f de n, que es igual, pues obviamente z cuadrado por f de z, que es lo que tenemos acá. Entonces, simplemente se multiplica por z al cuadrado quiero ver acá la tablita que me apareció una duda en la tabla. Ah, sí, z al cuadrado, perfecto, sí, es z al cuadrado. Z cuadrado, voy a colocar acá mejor paréntesis, z cuadrado menos z coseno de pi octavos, ¿sí? Sobre, quedaría z al cuadrado menos 2z coseno de pi octavos más 1. Entonces observen que lo único que cambia es que se multiplica por z a la menos 2. Y si simplificamos, pues aquí z a la menos 2 por z al cuadrado haría 1 menos z a la menos 2 por z haría z a la menos 1 coseno de pi octavos sobre z al cuadrado menos 2z coseno de pi octavos más 1. ¿Sí? Y observen que el denominador no cambia, ¿no? O sea, el denominador de la función con el multiplicado por z a la menos 2, pues va a ser igual a sin el desplazamiento. Por eso se dice que la región de convergencia pues se mantiene y no cambia, ¿no? Entonces, simplemente para ejemplificar la propiedad de desplazamiento temporal hacia la derecha. Ahora, para ejemplificar la transformada z de una función desplazada hacia la izquierda, o sea, adelantada. Entonces, cuando se adelantan, es importante contar con las condiciones iniciales de las funciones, ¿no? Bien, entonces acá se tiene una ecuación de diferencia que relaciona salidas con respecto a entradas, ¿sí? Es una ecuación de diferencia de segundo orden, ¿sí? Segundo orden, pero son desplazamientos positivos, ¿no? Y obviamente la entrada, pues es una entrada conocida, que es el escalón unitario. Entonces, pues la idea es calcularle la transformada z a esta expresión. Entonces, digamos que reemplazando la expresión con la entrada
x de n, se puede decir que la ecuación de diferencia es y de n más 2 menos 0.5 por y de n menos 1 más 0.2 por y de n igual a mu de n, que es la entrada, ¿no? La entrada. Entonces, por superposición, ¿sí?, se aplica la transformada z a cada término, o sea, la transformada z es esta expresión. Esta constante puede salir de la transformación, entonces la transformada z de y de n menos 1 más 0.2 es una constante, entonces la transformada z de y de n igual a la transformada z de mu de n, ¿no? Entonces, lo que se hace es calcular la transformada z de cada elemento independiente, ¿sí?, por superposición, y luego se suman las expresiones de las funciones de transferencia. Entonces vamos a empezar con el primer término, y de n más 2. Entonces, y de n más 2. ¿Cuál es su transformada z? Bueno, entonces aquí ya empezamos a utilizar la propiedad de desplazamiento temporal hacia adelante, ¿no? Entonces, en este caso, pues se identifica que m es igual a 2. Y, bueno, voy a volverme acá para que veamos la propiedad, ¿no? Si m es igual a 2, la transformada z de f de n más 2, pues es igual a z elevado al desplazamiento por la transformada z de la función, menos z elevado al desplazamiento por la condición inicial, menos, si m es 2, hasta cuando que llegue m menos 1 sea igual a 1, ¿no? Entonces acá simplemente podemos decir que esto es igual a z elevado al desplazamiento, ¿sí?, por la transformada z de yn, pues se puede decir que es yz en mayúscula porque ya estaríamos en la frecuencia, menos z elevado al desplazamiento, z elevado al desplazamiento, o sea, z elevado al cuadrado. Aquí voy a borrar esto. Qué bien. YZ menos, entonces quería z elevado a m, que sería 2, por la condición inicial, cuando y vale 0, o sea, 1, ¿sí? Menos z a la m menos 1, si m vale 2, si m vale 2, m menos 1 vale 1, entonces hasta ahí nomás, ¿cierto? Hasta cuando m menos 1 de 1, por la condición inicial. Cuando y es igual a 1. Cuando y es igual a 1 en el tiempo, pues vale menos 1, ¿no? De tal manera que podemos decir que la transformada z de y de n menos 2 para este caso es igual a z al cuadrado por y de z menos z al cuadrado por 1, pues z al cuadrado, menos z por menos 1 daría más z. ¿Listo? Bueno. Seguimos ahora con el siguiente término, ¿no? El siguiente término. Entonces, menos 0.5 por la transformada z de y de n más 1. Entonces se utiliza la misma propiedad de desplazamiento donde m es igual a 1. Esto es igual al menos 0.5 que se saca de la expresión, multiplicado por toda la transformada z de y n menos 1. Si m es igual a 1, pues sería z elevado al desplazamiento, o sea, la 1, por la transformada z de y, que es z, ¿no? Menos z elevado a la m, en este caso, que vale 1, hasta ahí iría, por la condición inicial de y de 0. Obviamente esto vale 1 según la condición inicial, ¿no? Entonces, pues, se puede decir que esto es igual, simplificando, menos 0.5 por z por y de z, menos por menos daría más 0.5 z y por 1, pues daría por 1, ¿no? El tercer elemento pues sería este, ¿no? Entonces, bueno, 0.2 por la transformada z de y de n. Esto es igual a 0.2 por y de z, ¿no? Y el cuarto término que sería pues x de n, que es mu de n, pues, simplemente
La transformada z del escalón unitario discreto ya se sabe cuál es, ¿no? Z sobre z menos 1. Entonces, reemplazando, pues tiene la transformada z de toda la ecuación de diferencia, ¿no? Entonces, haría transformada z de y n más 2 da z al cuadrado por y de z menos z al cuadrado más z, que fue lo que se obtuvo acá, ¿sí? Z cuadrado y de z menos z cuadrado más z. Luego se suma el término 2, el término 2 sería menos 0.5 z y de z más 0.5 z. Luego se suma el tercer término más 0.2 y de z. Y esto se iguala a la entrada, la transformada z de la entrada, que sería z sobre z menos 1. Entonces aquí la idea es factorizar, ¿no? Factorizar elementos semejantes, y de z, entonces quedaría la forma y de z multiplicado por z al cuadrado menos 0.5 z más 0.2, ¿sí? Menos z al cuadrado, ¿sí? Sería este término, y términos en z sería z más 0.5 z, entonces sería más 1.5 z, y esto se iguala a z sobre z menos 1. Estos términos que están aquí al lado izquierdo de la igualdad se puede pasar al otro lado de la igualdad, entonces tendría eso lo que en la parte superior, aquí en la parte superior, entonces y de z, pues básicamente va a ser igual a, bueno, antes de pasar antes de dividir, entonces sería y de z multiplicado por z al cuadrado menos 0.5 z más 0.2 igual, entonces quedaría z sobre z menos 1, este menos pasa más, z cuadrado, este más pasa menos, 1.5 z. Si se quiere entonces acá hacer como un denominador, entonces este z menos 1 pasa a multiplicar los otros términos, entonces quedaría z más z al cuadrado por z menos 1, entonces daría más z al cubo menos z al cuadrado, y z menos 1 por menos 1.5 z, entonces daría menos 1.5 z al cuadrado, y menos 1 por menos daría más 1.5 z, todo esto sobre z menos 1. Ahora sí, este término, pues pasa a dividir, ¿no? Y se tiene que y de z es igual. Bueno, aquí quedaría pues ordenando el numerador, z al cubo menos z cuadrado menos 1.5 z cuadrado, pues daría menos 2.5 z al cuadrado, z y más 1.5 z, pues más 2.5 z. Y en el denominador quedaría el producto de z menos 1 factor de z al cuadrado menos 0.5 z más 0.2. Bien, y esto es la transformada z de la ecuación de diferencia, entonces se tiene la variable de interés, que es la salida del sistema, en términos de la entrada, ¿no? La entrada obviamente es el escalón unitario. Obviamente cuando veamos transformada z inversa, la idea es aplicarle la transformada z inversa a esta expresión y se tiene la solución de una ecuación de diferencia, ¿no? Pero por ahora es para ver la propiedad de desplazamiento temporal hacia atrás, o sea, retrasando, no se tienen condiciones iniciales. Y adelantándose se tienen que considerar las condiciones iniciales. Obviamente, si en los ejercicios tenemos funciones de ecuaciones de diferencias en adelanto y no definen condiciones iniciales, se puede asumir que las condiciones iniciales son unas, o sea, y0 y y1 valen 0. ¿Sí? Bueno, la otra propiedad, pues importante, que ya de alguna manera se ha revisado, es la propiedad de convolución, ¿no? Entonces, se tienen dos funciones f1 y f2 definidas en el tiempo discreto, y si se convolucionan, pues tenemos la integral de convolución, ¿no?
Entonces, en el tiempo discreto, si aquí está F1 y se ingresa a un sistema que tiene una función temporal F2, pues obtiene Y de n. Y Y de n se puede decir que es la convolución discreta entre F1 y F2, ¿no? Obviamente en el tiempo, pues las convoluciones son operaciones complejas, tienen cierta complejidad. Entonces, cuando se le aplica la transformada Z a cada uno de los elementos que intervienen en el sistema, entonces a F1 se le aplica la transformada Z, entonces se tiene F1Z, a F2 se le aplica la transformada Z, entonces se tiene F2, y aquí se tendría YZ, ¿no? Entonces YZ es igual a F1Z multiplicado por F2Z. Entonces la propiedad de convolución que nos dice que si se tienen dos funciones en el mismo tiempo están convolucionadas, la transformada Z de esa convolución es equivalente a realizar el producto algebraico de la transformada Z de cada función, ¿no? Y obviamente la región de transverencia 1 se intercepta con la región de convergencia 2 por superposición, ¿no? Entonces, esta es pues una de las propiedades de todas las transformaciones tiempo-frecuencia como Fourier, Laplace, Z, ¿no? Que permite que las operaciones en el dominio de frecuencia sean mucho más sencillas, ¿no? Es bastante más fácil trabajar o analizar sistemas en el dominio de frecuencia que en el dominio del tiempo, porque en el dominio del tiempo las convoluciones son muy complejas comparativamente con los productos algebraicos de funciones de transferencia o espectros, ¿no? Porque esto también aplica para Fourier, ¿no? El análisis espectral. Obviamente, pues existe el dual de esta propiedad, ¿no? Si en el tiempo se tiene F1 y se multiplica con F2 de n, si se le aplica la transformada Z a esto, pues obviamente por dualidad, la transformada Z del producto de dos funciones en el tiempo es igual a la convolución de las transformadas Z de cada función. Y eso es lo que yo les decía que interpretaran, pues obviamente esta propiedad también aplica en Fourier, cuando se realiza el producto de dos funciones en el tiempo y se aplica Fourier. Entonces los espectros son las convoluciones, ¿no? F1 de omega convolucionado con F2 de omega. Entonces en la teoría de muestreo, cuando se convoluciona cuando se multiplica el tren de pulsos por una señal continua, se obtiene una señal muestreada. Y el espectro de la señal muestreada es la convolución de los espectros, porque se están multiplicando en el tiempo. Si se multiplican en el tiempo, en la frecuencia, se tienen convoluciones de espectros. Bueno, bien, entonces para ejemplificar esto rápidamente, ¿no? Se tiene una función x de n, entonces imagínense hacer esto manualmente, ¿sí? Teniendo en cuenta la convolución, pues sería bastante complicado. Entonces, como si se tuviera un sistema que tiene un comportamiento, por ejemplo, rampa, ¿sí? Y aquí se pregunta, bueno, se tiene y de n, y aquí ingresa x de n, bueno, aquí llega el coseno de omega n, ¿cierto? Esto sería, digamos, que x de n, ¿no? X de n es igual a la convolución del coseno omega n con n mu de n. Pues obviamente esto es bastante complejo, pero si se hace en el dominio de la frecuencia, entonces se puede decir que la transformada z de x de n aplicando la propiedad de convolución, esto es igual a la transformada z del coseno de omega n multiplicado por la transformada z de la función n mu de n por la propiedad de convolución, ¿sí? Si en el tiempo hay convolución, en la frecuencia es producto algebraico de funciones de transferencia. Entonces, se puede decir que x de z, ya se conoce la transformada z del coseno, que ya, digamos que ya la revisamos anteriormente. Entonces sería aquí z al cuadrado menos z coseno de omega sobre z cuadrado menos 2z coseno de omega más 1 multiplicado la transformada z de una rampa que ya le hicimos por la propiedad de diferenciación, pues sería pues z menos 1 al cuadrado. Entonces puede decir que x de z es igual a z al cubo menos z al cuadrado coseno de omega sobre z menos 1 al cuadrado factor de z al cuadrado menos 2z coseno de omega más 1. Entonces, para ver pues la aplicación de la propiedad de convolución.
Eh, bueno, finalmente pues vamos a revisar dos propiedades que se ven en Laplace y que aplican también en Z, y es el teorema del valor final. Entonces, ¿qué es el teorema del valor final? Es establecer cuál es el valor final de una función, ¿sí? El teorema del valor inicial es saber cuál es el valor inicial de una función, pero desde el punto de vista de la frecuencia, ¿no? Obviamente, si se tiene una función fn en el dominio del tiempo, pues uno sabe cuál es el valor inicial, pues reemplazando en esa función n igual a cero. Ese es el valor inicial, ¿no? Pero si se tiene una función en el dominio frecuencial, entonces, ¿cuál es el valor inicial de esa función? Pues aplicando el teorema del valor inicial. Entonces, el valor inicial de una función, ¿sí? Desde el punto de vista de la frecuencia, es igual al límite cuando z tiende a infinito de la transformada z de la función, o sea, la función de transferencia de la función. Entonces, para ejemplificar esto, pues traigo a colación dos ejemplos sencillos. Uno que obviamente se parte del hecho de que no se conoce la función en el tiempo, ¿sí? Pero entonces, pues para ejemplificarlo y tener claridad sobre este teorema, ¿sí? Sobre funciones conocidas. Entonces acá lo que estoy graficando es el escalón unitario discreto, μ de n. Y se sabe que el escalón vale 1 cuando n es igual a 0, ¿no? De igual manera, se puede tener la rampa unitaria discreta, ¿sí? La rampa unitaria discreta, cuando n es igual a 0, pues vale 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues la idea es aplicar el teorema del valor final, el teorema del valor inicial al escalón, bueno, la transformada z al escalón y a la transformada z de la rampa, ¿no? Entonces, obviamente, si se tiene el escalón unitario discreto, sabemos que la transformada z de ese escalón unitario discreto es z sobre z menos 1, ¿sí? Pues entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor inicial de ese escalón unitario discreto a partir de su función de transferencia? Pues entonces f de 0 es igual a límite cuando z tiende a infinito de la transformada z, o sea, z sobre z menos 1. Aplicando el límite directamente, aplicando el límite a la expresión de la transformada z del escalón, pues obviamente a cada infinito sobre infinito, ¿no? Entonces da una indeterminación. Entonces, ¿qué se hace? Pues se aplica L'Hopital. ¿Recuerden L'Hopital? Entonces sería el límite cuando z tiende a infinito de la derivada del numerador con respecto a z, 1, sobre la derivada del denominador con respecto a z, 1, porque hay indeterminación, y esto cuánto da 1. Entonces, efectivamente, el valor inicial del escalón unitario discreto, pues es 1, ¿no? Por el teorema del valor inicial. Ahora, si se tiene la rampa unitaria discreta, que es igual a n por μ de n, pues ya se ha calculado la transformada z de esa función, es z sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor inicial de esta función de transferencia? Obviamente sabemos que la rampa unitaria discreta, pues aplicando el teorema del valor inicial, y esto es igual al límite cuando z tiende a infinito de z sobre z menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, si se aplica el límite, pues en el numerador se tenía un infinito y en el denominador un infinito al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué crece más rápido? Pues infinito al cuadrado, ¿no? O sea, eso es aproximadamente igual a decir que esto es igual a 1 sobre infinito, o sea, esto es aproximadamente igual a 0. Entonces, efectivamente, aplicando el teorema del valor inicial, se puede concluir que la rampa unitaria, o sea, la transformada z de la rampa unitaria, pues implica que esa función en el tiempo arranca en n igual a 0 con un valor inicial de 0. Y también se tiene pues el teorema del valor final. El teorema del valor final, quienes están viendo control o quienes ya ven control, pues obviamente se aplican en análisis del error en estado estacionario, saber cuál es el valor final de una función cuando el tiempo tiende a infinito, ¿no? Pero obviamente desde el punto de vista de la frecuencia, ¿no? Desde el punto de vista de la frecuencia. Entonces, si se tiene una función f de n a la cual se le conoce su transformada z, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es su valor final, pero conociendo su función de transferencia, ¿sí? Obviamente el valor final de la función f de n, pues es evaluar n en infinito y se sabe el valor final, pero
A partir de la función de transferencia, ¿cómo se conoce el valor final? Pues a partir del teorema del valor final, que dice que el valor final de una función es igual al límite cuando z tiende a 1, de 1 menos z a la menos 1, o sea, lo mismo z menos 1 sobre z, es lo mismo, por la función de transferencia o que es la transformada z de fn, ¿no? Entonces, volviendo a los mismos ejemplos que se revisaron para el teorema del valor inicial, entonces, pues veamos acá el escalón, ¿no? El escalón unitario, ¿sí? Mu de n. En infinito, cuando n tiende a infinito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el escalón? 1, ¿no? Vale 1. Y la rampa unitaria discreta, ¿sí? La rampa unitaria discreta. Cuando n tiende a infinito, ¿cuánto vale la rampa? Pues vale infinito, ¿no? La rampa unitaria discreta. Entonces, aplicando el teorema del final, obviamente partiendo de las funciones de transferencia, ¿cuál es el valor final? Entonces, la transformada z de mu de n, se sabe que es z sobre z menos 1. Entonces, partiendo de la función de transferencia, ¿cuál es el valor inicial del escalón? El valor final, perdón, del escalón. Pues va a ser igual al límite, cuando z tiende a 1, de z menos 1 sobre z, por la función de transferencia del escalón, que es z sobre z menos 1. Aquí se evidencia que z menos 1 con z menos 1 se va, z con z se va, y esto es igual a 1. Efectivamente, el valor final del escalón, ¿sí? El valor final del escalón cuando el tiempo tiende a infinito, pues es 1, ¿sí? Que es lo que se observa acá gráficamente, ¿no? Y para la rampa unitaria discreta, que es igual a n por mu de n, la transformada z de la rampa unitaria discreta es z sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor final de esta función? Pues va a ser el valor final cuando la rampa tiende a infinito es igual a límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 sobre z por z sobre z menos 1 al cuadrado. Antes de aplicar el límite, se puede simplificar. Se puede simplificar z menos 1 con este polo en z menos 1, z con z, y quedaría que esto es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre z menos 1. Aplicando el límite, pues quedaría 1 menos 1 a 0, o sea, 1 sobre 0. Y 1 sobre 0, que es igual a infinito. Efectivamente, el valor final de la rampa unitaria discreta, pues, es infinito, ¿sí? Entonces, teorema del valor inicial, teorema del valor final, son los mismos teoremas que se ven en Laplace, ¿no? Pero para el caso discreto. Bueno, entonces, pues ya vamos a ver, una vez terminemos de ver transformada Z inversa, pues realmente un sistema dinámico discreto se representa a través de ecuaciones de diferencias, ¿sí? Esas ecuaciones de diferencias, pues son entes matemáticos en el dominio del tiempo que representan el sistema, o sea, un sistema en el dominio del tiempo, donde se le aplica un estímulo, acá se tiene la dinámica del sistema, se tiene y de n. Su representación matemática se puede realizar mediante una ecuación de diferencias, ¿no? Obviamente esa ecuación de diferencias puede tener diferencias, o sea, pueden estar en atraso o en adelanto, ¿no? En atraso o en adelanto. Bueno, sí, puede ser más o menos o más o menos, ¿sí? Lo importante es que esta ecuación de diferencia es lineal, ¿sí? No tiene componentes no lineales, y adicionalmente es invariante en el tiempo. ¿Por qué? Porque sus coeficientes A sub j y B sub k, ¿sí? Son valores reales o constantes, ¿sí? Son escalares. Entonces, este ente matemático relaciona las entradas en términos de la salida, pero en el dominio del tiempo discreto. Si se aplica la transformada Z a cada término de esos elementos, obviamente considerando que el sistema, aplicando la propiedad de linealidad o superposición, y considerando que las condiciones iniciales son cero, o sea, si es en adelante o en atrás y las condiciones son cero, entonces queda muy fácil, ¿no? Entonces, se le aplica la transformada Z a cada término de la expresión. Entonces, ¿cuál es la transformada Z de esta función? Como acabamos de ver, como es un desplazamiento en adelanto, pues la transformada Z de esta función es Z elevado al desplazamiento, la n,
por la transformada Z de Y, que es Y de Z, y como las condiciones iniciales son unas, pues no se colocan los demás términos, ¿no? La transformada Z de este término, pues a su 1 sale como constante, ¿por quién? Por Z elevado a quién? Al desplazamiento, n-1 por YZ, más. Puntos suspensivos. ¿Cuál es la transformada Z a su n y su n? Pues a su n por YZ, ¿no? Igual a la transformada Z de B sub 0 X de n más m, entonces B sub 0 sale como constante. ¿Cuál es el desplazamiento? M, Z a la m por la transformada Z de X sin el desplazamiento X de Z. Más B sub 1 que sale de la constante por Z elevado al desplazamiento que sería m más 1, m menos 1, perdón, por X de Z. Y así sucesivamente hasta llegar a B sub m por la transformada Z de X de Z. Si aquí se agrupan términos semejantes en el lado izquierdo de la igualdad, ¿sí? Se factoriza y al lado derecho se factoriza X, pues se tiene el término, pues la salida en términos de la entrada, ¿no? Y ahora, si estos términos que dependen de A pasan a dividir al otro lado de igualdad y este término XZ pasa a dividir al otro lado de igualdad, pues lo que se tiene es la famosa función de transferencia, ¿no? Entonces, esta es la famosa función de transferencia, ¿no? ¿Y qué es la función de transferencia? Pues la representación matemática de un sistema en el dominio de la frecuencia. Obviamente en el dominio de Laplace la función de transferencia está en términos de el operador complejo de Laplace S y aquí en términos del operador complejo Z, ¿no? Entonces se puede observar que H de Z es la relación entre la salida y la entrada del sistema, ¿no? Pero ya en el dominio de la frecuencia, ¿no? Aquí estaría H de Z y aquí estaría Y de Z, ¿no? Lo que está acá abajito. Bien, entonces obviamente pues la función de transferencia de un sistema discreto tiene un numerador en términos de Z y un denominador en términos de Z, ¿no? El numerador, pues si calculamos las raíces del numerador, se obtendrán los ceros del sistema. Si se calculan las raíces del denominador, se obtendrán los polos del sistema, ¿no? Bueno, entonces aquí, pues para complementar, aquí está H de Z, hay un numerador en términos de Z y un denominador en términos de Z. Aquí están los ceros del sistema y aquí están los polos del sistema, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, pues obviamente conociendo la teoría de la transformada Z, pues esa función de transferencia se, se representa en el plano Z, donde hay tres regiones, ¿no? Hay tres regiones en el plano Z. Lo que se llama la región dentro del círculo unitario, ¿sí? Dentro del círculo unitario, que es la región estable, plano complejo Z, pues ya vimos la relación con respecto al plano S, ¿no? La región que está por fuera del círculo unitario, que es la región inestable, son todas las circunferencias centrales con radios mayores que 1, ¿cierto? La región estable son todas las regiones circunferencias con radios menores que 1, ¿sí? Y obviamente, pues la región marginal o de estabilidad crítica, que es el círculo unitario, ¿no? El límite de la estabilidad, ¿no? La marginalidad de la estabilidad, donde son las circunferencias de radio 1, ¿no? Y obviamente en ese plano Z pueden haber polos, pueden haber ceros de primer orden reales, como pueden haber polos de segundo orden o ceros de segundo orden. Lo importante acá es que esos lugares geométricos son circunferencias centradas en origen, no se biplanos con el plano complejo S, ¿no? En el plano complejo Z, cada elemento geométrico que hay acá son circunferencias centradas en el origen. Bien, entonces, pues, obviamente los ceros van a definir una información de un sistema y los ceros otra. ¿Qué definen los ceros? La ganancia estática. ¿Qué definen los polos? La ganancia estática. ¿Qué definen los ceros? La fase del sistema. ¿Qué definen los polos? La estabilidad y definen la
dinámica. Bueno, entonces, para ejemplificar esto, pues se puede hacer con un sistema h de z igual a, digamos que z menos un medio sobre z menos un cuarto, bueno, como acá, z factor z menos un cuarto factor de z menos un tercio. Entonces, ese sistema, pues la pregunta es, bueno, ¿cuál es su ganancia estática? ¿Cuál es su ganancia? ¿Cuál es su estabilidad? ¿Cuál es su dinámica? ¿Sí? Bueno, entonces todo depende de la ubicación de los polos y los ceros, ¿no? Pues ubicando los polos y los ceros del sistema, bueno, tiene un cero en, bueno, un cero acá en menos un medio, perdón, más un medio, ¿sí? Tiene un polo en z igual a cero, tiene un polo en un cuarto y tiene un polo por acá en menos un tercio. ¿Sí? Entonces, pues obviamente el límite de la estabilidad es el círculo de radio 1. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo se calcula la ganancia estática? Pues la ganancia estática es qué pasa, qué hace el sistema cuando se le aplica un estímulo de frecuencia cero. Pues entonces la ganancia estática se obtiene cuando z es igual a 1, o sea, reemplazando la función de transferencia cuando z es igual a 1. El caso continuo es cuando s es igual a 0. Pero ¿por qué? Porque s es igual a 0. Ah, porque s igual a 0 es cuando la frecuencia es 0, j omega es 0. ¿Sí? Recuerden que S en la frecuencia, si se reemplaza a J omega 0, pues da S igual a 0, ¿no? Entonces, por eso es cuando un estímulo es de frecuencia 0. En el caso discreto es E a la J omega. Y si omega 0, E a la J es una exponencial elevada a la 0, ¿cuánto da? Pues 1. Entonces, por eso es cuando Z tiende a 1, ¿no? Bien, entonces, cuando Z tiende a 1, pues esto nos da la ganancia estática. 1 menos 1 medio en el numerador sobre 1 factor 1 menos 1 cuarto, pues daría 3 cuartos. Y 1 más 1 tercio, pues daría 4 tercios. 1 menos 1 medio, pues exactamente 1 medio. Y aquí 3 por 4 daría 12. Y 3 por 4 daría 12. Bueno, es igual a 1 medio. Entonces, ¿qué significa esto? Ah, no, pues que el sistema, cuando se le aplica un estímulo con frecuencia cero, pues ese sistema discreto introduce una ganancia estática de 1 medio, o sea, atenúa el estímulo con esa ganancia. ¿Eh? Si fuera mayor que 1, pues amplifica. Y si fuera negativo, quiere decir que puede ser que amplifique o atenúe, pero invierte en polaridad. ¿No? Bueno. ¿Cómo hace el sistema? Entonces, bueno, entonces aquí es muy importante, pues obviamente concluir que efectivamente la ganancia estática depende tanto de polos como de ceros, ¿no? Porque de la ubicación de los ceros y de la ubicación de los polos se obtiene este valorcito, ¿no? Entonces depende de polos y ceros. La fase, bueno, entonces este sistema, ¿dónde tiene los ceros? Los tiene dentro del ciclo unitario. Entonces, como el cero está dentro del ciclo unitario, es un sistema de fase no mínima. O sea, no presenta inversión de fase en los estímulos que se le apliquen, ¿no? Y la estabilidad, entonces, ¿qué podemos decir de la estabilidad? Pues la estabilidad para este sistema, como los tres polos están dentro del ciclo unitario, entonces se puede concluir que el sistema es estable, ¿sí? Los tres, los tres, los tres polos tienen norma o radio menor que 1, están dentro del ciclo unitario, significa que el sistema es estable, o sea que ante un estímulo acotado, su respuesta es acotada. ¿Sí? Y tercero, entonces obviamente los polos definen la estática, la estabilidad. Los ceros definen la fase, dependiendo si están dentro del ciclo unitario o fuera del ciclo unitario. Si los polos estuvieran fuera del ciclo unitario, por lo menos uno, el sistema sería inestable. Si se tuviera por lo menos un cero fuera del ciclo unitario, sería de fase no mínima. De fase mínima, perdón. De fase. Aquí es de fase mínima y cuando está fuera del ciclo unitario es de fase no mínima. ¿Sí? Acá rectifico. Si tiene ceros dentro del ciclo unitario, fase mínima. Si tiene ceros por fuera del ciclo unitario, fase no mínima. Y la dinámica, pues depende, ¿no? Bueno, si el sistema tuviera polos fuera del ciclo unitario, se dice que es una dinámica inestable. ¿Sí? Si tiene los polos fuera del ciclo unitario, sería una dinámica inestable. Pero si tiene dentro de los polos dentro del ciclo unitario, entonces
Entonces la dinámica es estable. Y la dinámica de los sistemas discretos puede, si es estable, se pueden verificar en sistemas de primer orden, de segundo orden y de orden superior, ¿no? Si es de primer orden, quiere decir que tiene un polo dentro del ciclo unitario, estable. Si es de segundo orden, tiene dos polos dentro del ciclo unitario, que esos polos pueden ser reales o puede ser un par de polos complejos conjugados, ¿no? Y si es de orden superior, puede ser son sistemas que tienen más de dos polos, tres o más polos, y si son estables, pues deben estar dentro del ciclo unitario, y pueden ser de orden superior, dominante de primer orden o dominante de segundo orden. Entonces, digamos que se tiene un sistema discreto con tres polos, todos, todos comparte con radios menores que uno, o sea, todos los polos son estables. Entonces, acá hay un polo y acá hay otros dos polos. Entonces, el sistema es de orden superior. ¿Por qué? Porque tiene tres polos. Y es dominante de primer orden. ¿Pero por qué es dominante de primer orden? Porque el polo dominante es el polo que está más cerca del límite de la estabilidad, o sea, el polo que está más cerca del círculo unitario. Es decir, a pesar de que el sistema tiene tres polos de orden superior, cuando se le aplica un estímulo, su respuesta va a ser sobreamortiguada, como un sistema de primer orden. Y eso se debe a que el polo está más cercano al límite de la estabilidad, o sea, eso indica que la dinámica más lenta es la que predomina, ¿no? Caso contrario, si se tiene el mismo sistema de tres polos, pero un polo está acá y los otros, por otro par de polos están acá, ¿cierto? El par de polos complejos conjugados están más cerca del límite de la estabilidad, entonces en ese caso el sistema sería de orden superior, pero de segundo orden dominante, ¿no? Esto es muy similar a lo que se ve en señales y sistemas. En señales y sistemas normalmente hacemos una práctica, ¿no? Para revisar las dinámicas dominantes, ¿no? Entonces, las dinámicas dominantes en los sistemas continuos son aquellas que tienen los polos más cerca al límite del eje imaginario. En el caso discreto, pues el eje imaginario, en el caso discreto su equivalente es el círculo unitario. Entonces, las dinámicas dominantes son las que tienen los polos más cerca del límite de la estabilidad, que es el ciclo unitario. Bueno, bien, entonces pues ya, pues importante recalcar que, bueno, las raíces de los numeradores dan los ceros, las raíces de los denominadores dan los polos. Esos ceros y esos polos pueden ser reales o pueden ser complejos conjugados, ¿no? Puede ser que este polo esté en la parte A más BJ y está acompañado de su conjugado A menos BJ, ¿no? O puede ser que el polo está en una posición real C, ¿no? Entonces los ceros son las raíces del numerador, los polos las raíces del denominador para el caso discreto. Bien. Ya para concluir pues, esta parte de la dinámica de los sistemas desde el punto de vista de la transformada Z, pues obviamente aquí se tiene todo lo que está, bueno, aquí estaría todo lo que está, los lugares geométricos que estarían ubicados fuera del círculo unitario, ¿no? Fuera del círculo unitario. Ay, caramba. Aquí estaría todo lo que es fuera del círculo unitario, aquí lo que estaría dentro del círculo unitario, y aquí pues es todo lo que está en el círculo unitario, ¿no? Entonces, pues obviamente si se tienen polos que están dentro del círculo unitario, ¿sí? Lo que se observa es que su respuesta al impulso, que es efectivamente su función de transferencia, convergen, convergen a cero, miren, convergen a cero, convergen a cero. Aquí esto converge a cero, aquí converge a cero. Bueno, digamos que acá hay una notación algo, digamos que hay un comportamiento en los sistemas discretos que difiere de los sistemas continuos, ¿no? Digamos que los sistemas continuos, obviamente si tienen dinámicas estables, su respuesta al impulso es convergente, porque tienen polos en el semiplano izquierdo del plano complejo S, y son divergentes cuando tienen polos en el semiplano derecho del plano complejo S, divergen, ¿no?
En el caso discreto, pues efectivamente, si los polos están dentro del ciclo unitario, estarían en la región estable y su respuesta al impulso converge. Pero hay una pequeña cambio, ¿no? O consideración en los sistemas discretos, y es que si está en el hemisferio derecho, ¿sí? Digamos que convergen en forma monotónica o unipolar, ¿sí? Pero si los polos, además de estar dentro del ciclo unitario, están en el hemisferio izquierdo, entonces aquí convergen, pero en forma alternativa, ¿sí? O sea, alternando, ¿sí? O sea, se alternan, ¿no? Entonces, esta dinámica, pues es importante considerarla, bueno, digamos que cuando ponemos sistemas de control discretos, ¿sí? La idea es que los polos ojalá estén por acá, ¿sí? En vez de estar por acá, ¿sí? Que estén siempre dentro del ciclo unitario, pero ojalá que estén en el hemisferio derecho del ciclo unitario, ¿no? Para que converjan en forma monotónica, ¿no? Bueno, y obviamente si se tienen polos fuera del ciclo unitario, si se tienen polos fuera del ciclo unitario, pues la respuesta diverge, ¿no? Bueno, en este caso, pues aquí se observa que oscila porque están en el límite de la estabilidad, ¿cierto? Y aquí, pues por este polo se observa, diverge en forma alternata porque está en el hemisferio derecho, y aquí diverge pues, este polo porque está perdón, acá en el hemisferio izquierdo alternativo, en el hemisferio izquierdo, y aquí en el hemisferio derecho, o en el semiplano derecho, eh, diverge pero en forma monotónica, ¿no? Son consideraciones ahí en el caso de la dinámica de los sistemas discretos. Bueno, bien, entonces ya, pues para terminar la sesión de hoy, pues vamos a hacer la introducción a lo que es la transformada Z inversa, ¿no? Entonces, la transformada Z inversa, pues es una transformación lineal que nos va a permitir pasar expresiones que representan sistemas en forma de funciones de transferencia con sus respectivas regiones de convergencia en un dominio frecuencial complejo a funciones en el dominio del tiempo discreto que dependen del tiempo discreto en un dominio real, ¿no? En un dominio real. Entonces, pues es la dual de la transformada Z directa, ¿no? Si la transformada Z directa convertía en funciones temporales reales a funciones de transferencia complejas, la transformada Z inversa convierte funciones de transferencia de un dominio frecuencial complejo con sus respectivas regiones de convergencia a funciones temporales. Entonces, pues para poder calcular la transformada Z inversa, pues se debe conocer la función, dónde están ubicados los ceros, ¿sí? Dónde están ubicados los polos, ¿sí? Y obviamente la región de convergencia. O sea, es muy importante identificar cuando se calcula la transformada Z inversa qué polos son unilaterales positivos, qué polos son unilaterales negativos. O sea, qué polos definen regiones de convergencia hacia la derecha, qué polos definen regiones de convergencia hacia adentro, ¿sí? Hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver una interpretación geométrica que es el teorema de Cauchy para calcular la transformada Z inversa y el método que vamos a utilizar, que es el método de fracciones parciales. Bueno, entonces, ¿qué métodos de cálculo de la transformada Z inversa hay? Hay muchos. Está el método directo, que es el mismo método de la integral de Cauchy de inversión, o también la integral de contorno, o el método de los residuos, del teorema de los residuos. Es el mismo método, ¿sí? Lo vamos a revisar o interpretar geométricamente, pero no lo vamos a estudiar, ¿sí? Por tiempo. Y sí vamos a revisar y vamos a hacer ejercicios bastantes de el método de cálculo de transformada Z inversa utilizando el uso de tablas de transformadas o el método de inspección, y también se conoce como el método de fracciones parciales. Y hay muchos otros métodos para calcular la transformada Z inversa, hay muchos métodos. Uno de ellos pues, es el método de la división sintética, que es el que se utiliza para división de polinomios, y está otro que es la descomposición en series de potencia de una función, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos métodos se puede utilizar para el cálculo de transformada Z. Entonces, les voy a mostrar pues la interpretación
Interpretación geométrica del teorema de los residuos. Eh, Interpretación geométrica del teorema de los residuos, pues parte del hecho del uso de la teoría de la variable compleja. Entonces, digamos que, bueno, en este caso se está ubicado en un espacio vectorial que es el plano complejo Z. Y en el plano complejo Z hay unas funciones, bueno, las funciones de transferencia. Y esas funciones, pues, tienen lugares geométricos, polos, ceros. Acá están los polos y están los ceros. Y adicionalmente está la región de convergencia. Acá por la región de convergencia, Z mayores donde está el polo, ¿sí? Esa región de convergencia, pues, es donde converge esa función, ¿cierto? Entonces, el teorema de Cauchy o la integral de Cauchy desde el punto de vista de variable compleja, que dice, pues, es posible obtener una función en el dominio temporal discreto a partir de esa función que está en el dominio complejo Z, a partir de, primero, trazar una trayectoria cerrada con sentido antihorario que atraviese la región de convergencia. O sea, aquí esa trayectoria cerrada se llama lambda, ¿sí? Entonces, al atravesar una trayectoria cerrada que atraviesa la región de convergencia, y por ley de la mano derecha, entonces como si aquí tuviéramos la mano derecha y se cierra, esa mano derecha encierra lugares geométricos polos, bueno, encierra lugares geométricos polos. Entonces, esa función, el dominio temporal discreto, de acuerdo a la interpretación del método integral de Cauchy o la integral de contorno, quiere decir que esa función es equivalente a calcular la integral compleja, 1 sobre 2 pi j, de línea, o más bien de línea, de contorno cerrado sobre una trayectoria gamma que atraviesa la región de convergencia. ¿De quién? De la función de transferencia multiplicada por z a la n-1. Esa es la definición de la integral de Cauchy. Y la solución de esa integral de Cauchy es equivalente a la sumatoria de los residuos de los polos, de los polos de quién, de x, de z, de sub m, z a la n-1, encerrados por la trayectoria cerrada, ¿sí?, con sentido antihorario gamma. Entonces, la interpretación del teorema de Cauchy, ¿sí? Y por eso se llama el método de la integral de contorno, porque se utiliza una integral de contorno. Y también se utiliza el teorema, se conoce como el teorema de los residuos, porque la solución de esa integral se hace calculando los residuos de los polos, ¿sí? Esa es la interpretación geométrica pues, para calcular en forma directa la transformada Z, ¿no?, inversa. Pero como les comentaba, pues, bueno, vamos a revisar solo un método para ver si podemos alcanzar a ver algo de filtrado digital, ¿sí? Entonces, lo mismo, esa es la misma interpretación de la integral de Cauchy, ¿sí? Entonces, se obtiene una función en tiempo discreto real a partir de una función en dominio complejo, ¿sí?, donde se traza una trayectoria cerrada lambda que atraviesa la región de convergencia y que por ley de la mano derecha encierra un polo, y los residuos de esos polos es la solución de esa integral de Cauchy. Bueno, entonces esa integral de Cauchy es la sumatoria de los residuos de los polos de x, z, t sub m por z a la n-1 encerrados por la trayectoria con sentido antihorario gamma que atraviesa la región de convergencia. Bueno, pero en este caso, pues la idea es que, bueno, estos ejercicios los vamos a hacer, pero los vamos a hacer utilizando el método de la integral de Cauchy, sino el método, de pronto es un método más rápido, que es el método de fracciones parciales, ¿no? Entonces, para calcular la transformada Z inversa de funciones utilizando el método de fracciones parciales, entonces la idea primero es tener a la mano tablas de transformadas, ¿no? Tablas de transformadas. Entonces, si se tiene una función de transferencia que tiene polos, ceros y región de convergencia, entonces el método de fracciones parciales es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si se tiene la expresión, se va a las tablas. Y por inspección se obtiene la transformada Z. Eso es lo que no se hace, ¿no? Entonces, si se tiene una expresión de una función transformada Z, entonces se va uno hacia las tablas y por inspección simplemente, si tiene la forma, por inspección, pues simplemente empareja.
utilizando tablas de transformadas. Entonces, acá, por ejemplo, se tiene un valor constante. Ah, bueno, entonces va uno a las tablas de transformadas, se ubica donde está la transformada Z y por emparejamiento dice, ah, la transformada Z es en función, ¿cuál es? La transformada Z inversa de función es delta por K por delta de N, ¿no? Si se tiene una función de la forma Z a la menos K, entonces se va uno a la tabla de transformadas y dice, ah, bueno, su transformada es delta de N menos K. Si se tiene la función z sobre z menos 1 es equivalente a esta función, va a la tabla de transformadas y dice, ah, esta es la transformada z inversa del escalón unitario. Si se tiene la forma z sobre z menos c a la menos alfa, ¿sí? Entonces va a la tabla de transformadas y dice, ah, esta es la transformada z del término de a la menos alfa n por mu de n, ¿no? Entonces es muy sencillo, ¿sí? Bueno, obviamente, si se cuenta con suerte, pues ahí están las tablas de transformadas y uno puede encontrar muchas transformadas en forma indirecta con las tablas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no se tiene si no se tiene la tabla? Entonces, si no se tiene la expresión de la tabla en forma directa, entonces el método de fracciones parciales, lo que hay que hacer es, digamos que pasar un término z. Si ya se abordó la primera instancia de que de, por inspección emparejar, pero si no está, entonces ¿qué se hace? Un término z del numerador de la función de transferencia pasa a dividir a x de z. O sea, lo primero que hay que hacer es obtener x de z sobre z. Y después de obtener x de z sobre z, entonces, como se conocen dónde están los polos, entonces se hace la descomposición en fracciones parciales. Entonces aquí se calcula alfa sobre z menos el polo 1 más alfa 2 sobre z menos el polo 2, puntos sucesivos hasta llegar a alfa n sobre z menos el polo n, ¿no? Entonces es lo que se hace. Se descompone en fracciones parciales. Pero primero tiene que dividirse x de z sobre z. Después se descompone en fracciones parciales. Y al descomponer en fracciones parciales, entonces, ¿qué se hace? Pues ya cuando se descompone en fracciones parciales, la expresión de la función de transferencia ya está de la forma que uno puede encontrar en la tabla de transformadas. Entonces, este término z se devuelve, ¿no? Entonces, acá ese z pasaría a multiplicarse acá, pasaría a multiplicarse acá, pasaría a multiplicarse acá. Y después de multiplicarse en cada una de las composiciones de fracciones parciales, entonces lo que se hace es aplicar transformada z a la expresión, o sea, por superposición la transformada z de cada término en forma independiente. ¿Y cómo se hace eso? Pues aquí yendo a tablas, yendo a tablas y yendo a tablas de transformadas. Entonces, como se puede observar ahí, pues es sencillo porque al descomponer en fracciones parciales ya se tienen elementos que están muy posiblemente disponibles en la tabla de transformada y simplemente por emparejamiento se calcula la transformada z inversa, ¿no? Bueno, entonces, digamos, la próxima clase vamos a hacer varios ejercicios utilizando el método de fracciones parciales. Eh, y bueno, y a partir de ahí, pues ustedes ya podrán también empezar a hacer el siguiente taller que tiene que ver con transformada z inversa. En ese taller, pues van a tener disponible todo lo que es la teoría del cálculo de transformada z con ejemplos por el método de Cauchy y por el método de fracciones parciales. Ahí se les van a asignar unos ejercicios específicos, pero como vamos a ver solo la teoría de fracciones parciales, entonces pues, la idea es que ustedes hagan los ejercicios solamente utilizando el método de fracciones parciales. ¿Listo? Bueno. Bien, muchachos, pues esa era la clase de hoy. La idea es que eh, el próximo miércoles revisemos ejercicios de transformada z inversa. La idea es hacer bastante ejercicios de transformada z inversa. Y bueno, y una vez terminemos pues la teoría de transformada z inversa,
ver ya aplicaciones de la transformada Z y Z inversa para análisis de sistemas discretos. O sea, vamos a solucionar ecuaciones de diferencias y vamos a hacer análisis de respuesta impulsional de sistemas discretos. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud adicional, muchachos. Sí, buenas noches, ingeniero. Yo por ahí leí por encimita la guía de laboratorio, la próxima. No sé si Sí, mal, pero me pareció haber leído que hay algo de trabajo con la FPGA. Entonces, pues me causa como duda o curiosidad, no sé ahí cómo se trabajaría. simulación. O sea, ustedes diseñan el algoritmo que se va a implementar en la FPGA. Obviamente no se puede utilizar la FPGA. Sé que ustedes trabajaron en Digitales 2, desde Digitales 1, Digitales 2 han trabajado con la FPGA, creo que de Xilinx. También se puede trabajar con Altera, pero entonces la idea es que ustedes hagan el algoritmo de convolución y correlación, obviamente simulación. La idea es que ustedes hagan la simulación porque no se puede implementar, ¿no? Porque no se tiene a la mano la tarjeta, la FPGA. Ok, ingeniero. Bueno, pues yo lo había visto con Altera y Ah, bueno, o Altera, cualquiera, claro sí. que hace ya yo la alcancé a ver presencial y el ingeniero Juan Day nos pedía test bench. Entonces, en dado caso, si se pudiera, no sé, no estoy seguro si se pueda porque aún no lo hago, pero si se pudiera hacer el test bench sería también válido, ¿no? Sí, Ok, sí, señor. gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces, pues no siendo más, gracias por su asistencia y bueno, nos vemos el próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles vamos a hacer ejercicios de transformada Z inversa por el método de fracciones parciales, bastante sencillo. La idea es que se tenga a la mano tablas de transformada Z y con eso pues vamos avanzando en la temática. Bueno, entonces que tengan buen día y bueno, nos vemos el miércoles. Hasta luego, muchachos. Gracias, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Que Hasta estén luego, muy bien. ingeniero. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, ingeniero. Gracias. Hasta luego.